Profe, está sin audio. Gracias. Ahora sí, recapitulando lo que conversamos previamente al inicio de la clase, fue cómo construir estas hipótesis, y dijimos que lo primero era proponer las hipótesis nula e hipótesis alternativa. Luego, teníamos que identificar un nivel de significancia. Y ese nivel de significancia está asociado a lo que nosotros llamamos error tipo 1, que eso significa rechazar H0 cuando H0 es verdadero, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una probabilidad de error que viene dado por ese nivel de significancia. Luego tenemos que identificar el estadístico de prueba. Luego tenemos que identificar criterio de decisión. Y finalmente, tomar decisión, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces nosotros vamos a ver una problemática, vamos a identificar cuál es la hipótesis nula que queremos poner a prueba. Vamos a, digamos, si es que nos indican el nivel de significancia, lo tenemos que utilizar. Si no nos da el nivel de significancia, en estadística se asume que hablamos de un 5%. Es decir, si usted en un control o en un certamen no le indican, y la prueba es sin consulta, y no le indican el nivel de significancia, entonces siempre deben asumir el 5%. ¿Ya? Cuando no lo mencionan, es el 5%. Luego que conocemos el nivel de significancia, construimos el estadístico de prueba. Luego construimos el criterio de decisión, que va a ser esto de cuáles son las áreas de rechazo y cuáles son las áreas de aceptación. El criterio de decisión viene dado por las distribuciones de probabilidad. Si es una prueba de 2 colas, nosotros aquí vamos a identificar estos niveles críticos que están acá. Le voy a colocar nivel crítico. Nivel crítico. Nivel crítico. Estas áreas negras son áreas de rechazo y esta es área de aceptación. Y se utiliza alfa medio, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se aplica eso. Entonces veamos este ejemplo. Vamos a considerar una compañía que fabrica planchas de aluminio, ¿ya? Y supongamos que la resistencia, ya lo que vamos a estudiar nosotros es la resistencia de estas planchas, tiene una distribución normal de parámetros 300 y desviación estándar 24. Es decir, la resistencia de estas planchas se mide, seguramente por alguna medida más técnica, que tiene un valor promedio de 300 y desviación estándar de 24. Otra compañía afirma que las planchas que ellos fabrican tienen una resistencia media mayor a la primera compañía, es decir, que es mayor al 300. ¿Hacemos? ¿Sí? ¿Se cayó? Ya, vamos a colocar. Ya, tenemos la compañía que fabrica estas planchas, que tiene una distribución de 324. Imaginemos que este es un negocio del retail, donde todos conocemos que así es la distribución de su resistencia, pero aparece un competidor y que afirma que las planchas que ellos fabrican tienen una resistencia media mayor a la primera compañía, es decir, mayor a 300. ¿Ya? Llega un competidor nuevo y dice, ¿sabes qué? Mis planchas tienen una mayor resistencia a la de ustedes. Entonces lo que vamos a probar es que dicha afirmación se tomaron 100 planchas, ¿ya? Se tomaron 100 planchas de esta compañía, de la nueva, de la desafiante, que dice que sus planchas tienen un promedio mayor que 300. Entonces se examinaron 100 planchas de esa compañía y se encontraron los siguientes resultados. Como es una muestra, se encontró que el promedio fue 310
y la desviación estándar 30. Entonces, lo que nosotros queremos probar con esa información muestral, queremos demostrar si es que la afirmación de que ese promedio es mayor que 300, si es verdadero o no. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, en base a esta información, ¿podemos creerle a este nuevo fabricante? Entonces, la manera de poder responder este interrogante, es construyendo hipótesis. ¿Ya? Hipótesis nula e hipótesis alternativa. Lo primero que sabemos es que la hipótesis nula siempre debe tener el signo igual. ¿Ya? Debe tener el signo igual. Por lo tanto, lo que yo puedo indicar es que el promedio, por ejemplo, es igual a 300. Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa sería que el promedio es mayor a 300. ¿Ya? Si es que nosotros podemos, si es que existe evidencia suficiente para rechazar H0, significa que este nuevo competidor tiene razón. Sus planchas tienen una resistencia mayor a 300. Pero si no existe evidencia para rechazar H0, entonces no podemos afirmar este nuevo fabricante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo formulamos este cuento? Opción A, no le creemos al fabricante. Si no le creemos al fabricante, significa asumir que el promedio de estas nuevas planchas es igual al promedio clásico. Si el promedio es la media de la resistencia de las nuevas planchas, entonces el promedio es 300. Esta afirmación es una hipótesis con la cual vamos a trabajar y puede ser verdadera o falsa. Y en base a la muestra, la aceptamos o la rechazamos. Si rechazamos esta hipótesis, debemos hacerlo a favor de algo. Este algo es la segunda hipótesis. ¿Ya? Es decir, la media mayor que 300. O sea, le creemos al fabricante. La primera hipótesis la llamamos hipótesis nula y la simbolizamos por H0. Y la segunda hipótesis la llamamos alternativa y la simbolizamos por H1. Entonces ahí tendríamos primer paso, las hipótesis. H0, promedio es igual a 300, alternativa, promedio mayor que 300. Si es que la hipótesis nula se rechaza, entonces le vamos a creer al nuevo fabricante. Si la hipótesis nula no existe evidencia para rechazarlo, entonces no le vamos a creer al fabricante. Y eso lo vamos a hacer con los datos muestrales. Recuerden que nosotros sacamos una muestra previa. ¿Ya? Recordemos los datos. Estos datos. Se tomó una muestra de 100 planchas del nuevo fabricante, donde los promedios fueron 310. Los voy a anotar porque los vamos a utilizar. Los voy a anotar acá. Tenemos que se utilizaron 100 planchas. Y el promedio muestral fue 310 y la desviación estándar fue de 30. Entonces nosotros tenemos que finalmente llegar a una decisión. ¿Vamos a rechazar H0 o no lo vamos a rechazar? Ya. Como estamos trabajando en base a una muestra, la decisión puede no ser la correcta y estamos cometiendo algún error. Recuerden que trabajamos con muestras, por lo tanto tenemos asociado un error estadístico. Y el error estadístico que nosotros vamos a considerar es el error tipo 1. Es decir, rechazar H0 cuando en realidad es verdadero. ¿Ya? Ese es nuestro error que vamos a utilizar. Entonces, la probabilidad de rechazar H0 cuando H es verdadero, ese es nuestro nivel de significancia. Error tipo 1. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, el planteamiento de la hipótesis, que el promedio es 300, es decir, las nuevas planchas tienen resistencia media igual a las antiguas. Hipótesis alternativa, que es mayor que 300, eso significa que las planchas tienen resistencia mayor a las antiguas. ¿Ya? En general, el valor de 300 se designa por mu sub 0. ¿Ya? Ese valor 300, el que estamos nosotros observando, que es la hipótesis observada, nosotros la vamos a llamar mu sub 0. Entonces tenemos hipótesis nula,
mu es igual a mu sub 0, hipótesis alternativa, mu es mayor que mu sub 0. Luego viene definir el nivel de significancia, los valores más tradicionales les comenté yo, que son el 1, el 5 y el 10%. ¿Ya? Tenemos que definirlo. En nuestro ejemplo creo que vamos a utilizar el 5%, lo voy a ver después porque no recuerdo. Luego tenemos que crear la estadística o el estadístico de prueba. ¿Ya? El estadístico de prueba. Entonces, en nuestro ejemplo, la variable estudiada es la resistencia a las planchas, variable cuantitativa, y asumamos que la distribución es normal, porque nos están indicando que el primer, digamos, ¿por qué asumimos que es normal? Simple, porque estamos tomando una muestra de 100 planchas, por lo tanto estamos con un n grande, por lo tanto podemos considerar que nuestra distribución es normal. Donde tenemos una muestra de 100, recuerden, sacamos las 100 planchas, obtuvimos un promedio de 310 y tuvimos una desviación estándar de 30. Esos datos nos entregaron esos datos, ¿ya? Pero podrían haber ejercicios donde ustedes, el n puede ser pequeño, y ustedes tienen que calcular el promedio, y ustedes tienen que calcular la desviación estándar. Bien, entonces, ¿cómo es ese estadístico de prueba? Cuando la variable tiene distribución normal, ¿ya? Ese es el estadístico, el que está ahí. El estadístico se calcula como, voy a colocar ahí las variables, el promedio menos mu sub 0 recuerden que es el valor que está bajo hipótesis, que ese es 300, eso dividido por la desviación estándar, en este caso nosotros tenemos una desviación estándar muestral, disculpen, la desviación estándar de es la desviación estándar de la hipótesis nula, del mu sub 0, ¿ya? Dividido por la raíz de n. Entonces veamos los valores. El promedio es el promedio de la muestra que nosotros obtuvimos, ya del nuevo competidor, 310. Mu sub 0 es el valor que acompaña la hipótesis nula, ¿ya? Ese 300, recuerden que las hipótesis son promedio es igual mu sub 0, alternativa mu mayor que mu sub 0, donde ese mu sub 0 dijimos que era 300, ¿ya? Por lo tanto tenemos 300. Eso dividido por la desviación estándar, pero la desviación estándar, ¿se cayó no? Chuta, qué lástima. Ya, tenemos entonces para la construcción del estadístico el promedio menos el mu sub 0, que es el valor bajo hipótesis, dividido por la desviación estándar, pero la desviación estándar de que está asociado a mu sub 0. Mu sub 0 recuerden que es el valor base. En este caso había un competidor que tenía unas planchas que tenían una resistencia de 300 con una desviación estándar de 24, ¿ya? Ese es el que utilizamos, ese es el sigma que nosotros utilizamos. Dividido por la raíz de 100, que sería la raíz de el tamaño de la cantidad de las planchas. Y eso nos da un valor de 4,167. Ese es el estadístico de prueba. Y ahora tenemos que identificar la región de rechazo. Entonces, para determinar la región de rechazo, se debe considerar el valor alfa y el sentido de la hipótesis de alternativa, ¿ya? Esa es nuestra estructura. Recuerden que nosotros estamos utilizando este caso como hipótesis alternativa cuando es mayor. Por lo tanto, en ese caso se utiliza una prueba unilateral y en este caso estamos aquí, estamos en este caso. Ese es el caso que nosotros estamos analizando. Por lo tanto, nuestra área de rechazo va a quedar en la cola derecha y aquí tenemos que utilizar el valor alfa, ¿ya? En nuestro ejemplo vamos a elegir alfa 5%.
¿ya? Vamos a elegir un alfa 5%. Es decir, tenemos que buscar aquí cuál es el valor crítico para un alfa de un 5% en una distribución normal. Por lo tanto, vamos a tener que ir a una distribución normal y buscar ese valor de Z, ¿ya? Ese valor Z. ¿Cómo se busca? ¿Ya? ¿Cómo se buscan? Fíjense que esto que está ahí es una distribución. Ya, Esperanza, después revisa la clase, que le vaya bien. Ya, tenemos acá, esta es la, aquí voy a hacer la distribución normal. Pero no importa, esta es, pensemos que es una distribución muy simétrica, que es una normal, y aquí está nuestra área de rechazo, que equivale al 5%. Por lo tanto, toda el área acumulada, esta área que está blanco, eso corresponde al 95%. ¿Ya? Corresponde al 95%. Todo eso que está ahí. Y tengo que obtener ese Z, que es el Z crítico. Por lo tanto, yo tengo que buscar qué Z ya corresponde a un 95% de una distribución normal acumulada. Ya recuerden que la distribución Z nos muestra Se le cayó de el nuevo, profe. acumulado. Ya, gracias. Yo no sé, la verdad, me pasa solamente en las mañanas. Yo no sé si será un tema de la plataforma, que creo que ya es plataforma, porque yo tengo tres redes, la del celular, la de la casa y otra más, una inalámbrica. Y con las tres me ocurre lo mismo, así que yo creo que ya es un tema de infraestructura digital, ya no dudo que sean las señales, así que les pido disculpas, chiquillos, voy a tener que volver a compartir, pero me tienen que avisar cuando se vuelva a caer, por favor. Ya tenemos que ir a buscar entonces el Z, que hace que el acumulado que está acá dentro, que es esta área de aceptación, corresponda al 95%. Por lo tanto, yo tengo que ir a mi valor, a mi tabla, a buscar cuál es el valor que me entrega el 0,95, y eso ocurre en 1,65. Entonces revisémoslo para acordarnos. Tengo que ir a buscar el valor 0,95 en mi tabla. Entonces, recuerden que aquí nosotros vemos el acumulado, ¿ya? Vemos el acumulado, aquí está Z, y lo que nos da esta tabla es el valor acumulado. Entonces, el 0,95 está por acá, está por aquí, ¿ya? Justo cuando mi Z es 1,65, ¿ya? Cuando mi Z es 1,65, yo estoy en esa probabilidad acumulada del 0,95% aproximadamente. ¿Ya? Alguien podría haber puesto 1,64, alguien pudo haber puesto 1,65, pero eso viene de ese pedacito de la tabla. Entonces, para que no se olviden, lo voy a dejar acá. ¿Ya? Viene de ahí. ¿Ya? Ese 1,65 viene de acá. ¿Ya? 1,6 con 1,65 tengo lo que corresponde al 95% acumulado. Por lo tanto, el Z crítico que va a estar ahí va a ser 1,65. ¿Ya? Va a ser 1,65. Es decir, este punto es 1,65. Y previamente, cuando nosotros calculamos el estadístico de prueba, el estadístico de prueba nos dio un valor de 4,167. Si se dan cuenta, el 4,167 es mayor que el 1,65. Por acá está el estadístico de prueba, el 4,1 y tanto. Por lo tanto,
rechazamos H0 si es que el estadístico de prueba es mayor o igual que 1,65, que es nuestro caso. En nuestro caso, nuestro punto crítico es menor que el estadístico de prueba, ¿cierto? El estadístico de prueba entra en el área de rechazo. Como caemos en la región de rechazo, concluimos que la resistencia media del nuevo fabricante es significativamente mayor que 300. ¿Ya? Es decir, le damos la razón al nuevo fabricante porque tenemos la evidencia estadística para rechazar H0. Si nosotros hubiésemos quedado en esta área, es decir, si el estadístico de prueba hubiese sido menor a 1,65, entonces la conclusión hubiese sido diferente. Ahí hubiésemos concluido que nuestro estadístico de prueba entra en el área de rechazo y por lo tanto ahí no existe evidencia para rechazar H0, por lo tanto concluimos lo contrario a lo que acabamos de concluir ahora. ¿Ya? De eso se tratan las hipótesis. ¿Bien? Entonces vamos a dejar este ejercicio hasta acá y vamos a resolver otros.